Vamos a comentar la conferencia de la profesora Megan Best del Instituto de Ética y Dignidad Humana de la Universidad Notre Dame de Australia. Esta conferencia se relaciona con los aspectos espirituales y su importancia en el cuidado de nuestros pacientes. Lo primero que llama la atención es lo inusual de que la palabra espiritualidad esté presente en el título de una conferencia de un congreso médico. La razón por la cual esto es inusual es que el pensamiento médico, inmerso en el pensamiento de toda nuestra cultura occidental, está marcado por la influencia de Platón. Platón estableció el denominado dualismo ontológico. Para Platón existían opuestos dicotómicos: la apariencia y la realidad, el cambio y la inmanencia, el cuerpo y el alma. En uno de sus diálogos, en el Fedro, Platón relata esto de una manera mítica. Él dice que el alma precede al cuerpo y que es atrapada por él en un determinado momento, que es el momento en que somos engendrados. Esto genera un trauma para el alma que hace que el alma pierda conciencia de su existencia anterior. Es decir, para Platón, el ser humano es un ser que tiene una doble entidad. Por un lado forma parte del mundo sensible, su cuerpo, y por otro lado forma parte del mundo de las ideas a través del alma. Este tema del dualismo ontológico fue retomado y relanzado desde la modernidad por la filosofía de Descartes, el clásico dualismo cartesiano. Y eso ha marcado hasta el día de hoy todo nuestro pensamiento. Pero nosotros sabemos que esta separación entre el cuerpo y el alma es una separación mítica, que en realidad los seres humanos tenemos un pensamiento religioso. Y el pensamiento religioso al cual se refiere la doctora Best es independiente de que tengamos una práctica religiosa, de que profesemos una determinada religión o de que nos presentemos como ateos, como agnósticos, o como ajenos a la práctica religiosa. El ser humano es el único en la escala biológica que tiene conciencia de su finitud, es decir, que sabe que va a morir. Como sabe que va a morir, esto le produce angustia existencial y entonces los seres humanos desarrollamos un universo simbólico para encontrarle un sentido a la vida. Y este sentido de la vida es la base, como bien lo explica la doctora Best, de lo que conocemos como espiritualidad. Para que los médicos podamos conocer esta cuestión del sentido que cada paciente le da a su vida, es necesario que nos adentremos en su historia biográfica. La historia biográfica es diferente de la simple historia clínica. Nosotros pensamos en la historia clínica en términos de signos y de síntomas que tenemos que ver cómo se han producido, cómo se han desarrollado, cómo han desaparecido, de enfermedades que pueden haberse curado o no. Pero existe todo otro universo que necesitamos conocer: el de los proyectos del paciente, el de los sueños, el de los temores,
el de las angustias, es decir, el de la concepción de la vida. A veces el paciente nos consulta, por ejemplo, por un dolor y sufre por ese dolor, pero dolor y sufrimiento son dos cosas completamente distintas. La doctora Best utiliza un ejemplo esclarecedor. Ella dice, dos personas de la misma edad sufren un dolor de la misma intensidad, pero lo viven de una forma completamente distinta. Y da el caso del dolor de parto en un caso y del dolor de un cáncer terminal en el otro. Lo que ocurre es que dolor es una cuestión de estímulo de receptores, de vías nerviosas, de centros cerebrales. Sufrimiento tiene que ver con una visión de la vida y con un sentido que el paciente le adjudica a este dolor. Cuando decimos que es necesario que nos ocupemos de la historia biográfica, la respuesta que habitualmente recibimos, sobre todo de los médicos jóvenes, es: no hay tiempo en lo acotado de una consulta médica para que nos estemos ocupando de estas cuestiones cuando tenemos que resolver cosas concretas, como son los signos, los síntomas o el problema circunstancial que el paciente nos presenta. Esto es una excusa que nos damos los médicos. Y nos damos esta excusa porque no es necesario que conozcamos la historia biográfica en una única consulta. Habitualmente esto lo vamos conociendo a lo largo de sucesivas consultas porque las relaciones que los clínicos establecemos con nuestros pacientes son siempre relaciones prolongadas. La otra cosa que recibimos como respuesta es: pero esto no es una invasión de la intimidad. Otra excusa que nos damos los médicos. Porque no tenemos ninguna duda de invadir la intimidad de nuestros pacientes en el terreno físico, con el examen físico, incluso el examen íntimo. Pero cuando hablamos de cuestiones de la vida personal, nos parece que lo estamos invadiendo. En realidad, lo que nos ocurre es que no sabemos qué hacer con esta información que vamos a recibir porque no estamos preparados para ello. Bueno, desde ya que esta es una cosa que se puede aprender y que tiene una técnica para ser aprendida. No parece muy lógico decirle a un paciente: hábleme de su vida en general. Incluso se puede sentir descolocado y parecerle que esto es irrelevante. Pero hay una pregunta introductoria que la plantea la doctora Rita Sharon, una de las figuras fundamentales de la medicina narrativa, que es decirle a nuestro paciente: dado que yo voy a ser su médico de ahora en adelante, ¿por qué no me dice cuáles son aquellas cosas de su vida personal que a usted le parece que es importante que yo conozca para ayudarlo mejor? Y en ese momento se abre frente a nosotros todo un universo de simbolizaciones que nos da un acceso a un mundo distinto, no ya de una enfermedad aislada, sino el contexto de un ser humano que sufre y que viene a nosotros en busca de nuestra ayuda. Muchas gracias.